COVID-19. Líneas telefónicas y redes sociales para que participen en el tema del día. A esta hora saludamos a la doctora María Angélica Amaya. Ella es integrante de la San Vicente Fundación. Doctora, buenos días, bienvenida a Su Médico en Casa, la saludo en la distancia. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctora, pues acá cumpliendo con los protocolos, estamos muy juiciosos, ya no hay cuarentena, pues hay que cuidarse mucho más y sobre todo por este tipo de temas como el que vamos a hablar hoy. Decirle a Gustavo que ponga Claro que sí, por eso estamos tratando de mantener el teletrabajo, salir lo menos que podamos y cuando salgamos mantengamos pues todas las medidas, que la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico, porque el coronavirus no se ha ido, se acabó la cuarentena, pero el coronavirus sigue con nosotros. Así es, doctora. Usted me explicaba ahorita antes de iniciar el programa, porque yo le preguntaba en qué momento se dieron cuenta que este era un efecto muy peligroso que puede llevar a la muerte del coronavirus. Y me decía, ¿recuerdas los noticieros cuando mostraban gente en las calles? ¿Pasaba esto, doctora? Sí, bueno, hay que empezar por decir que el coronavirus generalmente causa una enfermedad leve, que da pues algo de fiebre, pero un pequeño grupo de personas, que es bastante pequeño afortunadamente, tienen enfermedad grave o evolucionan hacia un COVID grave. Y en ese espectro del COVID grave encontramos esto que se llama la hipoxemia silenciosa, que es cuando la cantidad de oxígeno empieza a bajar en la sangre por causa de la inflamación de los pulmones. Como los pulmones se inflaman tanto, el aire que respiramos tiene una barrera llena de células inflamatorias y un montón de cosas que se van haciendo en ese espacio donde el aire ya tiene que entrar a la sangre, y entonces el oxígeno no puede entrar a la sangre y el oxígeno empieza a disminuir, pero la gente no se da cuenta. La gente sigue súper bien. Los vemos llegar a urgencias porque se sienten un poquito malucos o con el corazón muy acelerado, pero ellos no se dan cuenta el grado tan bajo de oxígeno que tienen en la sangre. Y eso por eso se ha llamado la hipoxia feliz. ¿Cómo darse cuenta entonces, doctora? Sí, esa de hipoxia feliz pues me llamó particularmente la atención, porque la gente es tranquila, o sea, no siente nada. La gente, cuando ya llega a un punto, digamos, muy bajo del oxígeno en la sangre, lo primero que empieza a sentir es una sensación de desasosiego, de ansiedad, que algo malo está pasando, pero a veces no son capaces de describirlo bien, se sienten congestionados para pensar, no les fluyen bien los pensamientos, y los asuntos que también sienten el corazón acelerado. Pero realmente no sienten esa dificultad para respirar, que los médicos llamamos disnea, que es esa sensación de ahogo. Eso no lo sienten, se demoran muchísimo para sentirlo. Y eso es particularmente, eso se da en muchas enfermedades, pero en esta enfermedad, en el COVID, lo hemos visto particularmente frecuente en las personas que están progresando a un COVID grave. Doctora, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas de la hipoxia silenciosa en el caso de la relación con COVID-19? Cuando se empieza a dar esa gran inflamación en los pulmones, como les decía ahorita, el oxígeno que respiramos ya no está pasando efectivamente a la sangre y los órganos empiezan a tener disminución de oxígeno. Pero el cuerpo es tan inteligente que empieza a hacer un montón de mecanismos para compensar eso que está pasando. Y el cuerpo compensa y aguanta y compensa. Mientras más capaz de compensar sea ese organismo, más bajo puede llegar el nivel de oxígeno sin que uno se dé cuenta. Especialmente se ha visto que esto ocurre o puede ocurrir con mayor frecuencia en personas obesas o personas diabéticas o mayores de 65 años. Y con cardiopatías también, doctora, las personas que son hipertensas, por ejemplo, también podría ocurrir, o en los jóvenes, en una población de jóvenes. Y ha ocurrido en la población de jóvenes. No sabemos exactamente por qué a unos jóvenes les pasa esto y a otros no, pero la obesidad se ha visto que puede ser un factor marcador importante en personas jóvenes que llegan a tener un COVID grave. Ahora, ¿qué consecuencias trae para el paciente? ¿Deja secuelas cuando no es la muerte, que es la mayor consecuencia? Bueno, hay muchas consecuencias de la hipoxia silenciosa. Pues una consecuencia muy importante es llegar muy tarde al hospital y morir antes de llegar al servicio de salud. Y
esa es la primera que debemos evitar. Y la otra consecuencia que lamentablemente hemos visto es que cuando tratamos de ayudar a las personas tempranamente, ellos se niegan a dejarse ayudar porque dicen que se sienten bien. Claro. Ustedes han visto que por los memes y por la desinformación que hay, la gente le tiene ya mucho miedo a los hospitales, al cuidado médico y a una intervención, que ojalá hablemos de ella ahorita, que es la intubación. Entonces, cuando los pacientes llegan a urgencias y el médico les dice, mire, es que usted tiene muy bajito el oxígeno en la sangre, o su familiar tiene muy bajito el oxígeno en la sangre, le tenemos que dar una ayuda adicional que se llama intubación o ventilación mecánica, la gente se niega y dice, no, pero si yo me siento bien, si yo estoy aquí hablando con mi familiar por teléfono, por ejemplo, o yo estoy aquí hablando con usted, doctor, ¿cómo me va a intubar? Pero realmente, para poder detectar la hipoxia silenciosa, los médicos nos ayudamos de un aparatico que se llama pulso oxímetro y de un examen en sangre que se llama gases arteriales, y que eso nos da una información muy completa de qué tanto oxígeno hay en la sangre en ese momento, y otro gas que se vuelve muy importante, del que no hemos hablado pero es esencial, y es que yo lo que entro cuando respiro es oxígeno, pero lo que yo boto cuando ya exhalo es monóxido de carbono. Entonces, esa basura que no tengo que sacar, que es el gas que ya usé el oxígeno y lo tengo que botar, se va acumulando cuando yo ya termino ya mi organismo ya no compensa más, entonces la cantidad de ese gas, digamos, de desecho que tengo que botar se va acumulando, y ahí es cuando realmente la persona empieza a sentir por fin que tiene dificultad para respirar. Y eso ya puede ser muy tardío. Doctora María Angélica, pues tenemos inquietudes de los televidentes. Hay una televidente que no quiere salir al aire, pero hace una pregunta, y es si una persona de 95 años que vive tapándose la boca podría en algún momento darle hipoxia silenciosa. No, realmente este es un mecanismo que sucede dentro de los pulmones. Sí. Es el hecho de la inflamación que causa. Ustedes saben que en algunas personas el COVID-19 causa neumonía. Esa neumonía es una inflamación de los pulmones, y específicamente de un pedacito interno de los pulmones, que es donde el oxígeno entra y el gas que ya vamos a botar sale. Entonces, la inflamación en ese pedacito es lo que produce que el oxígeno no pueda entrar bien a la sangre. Claro. Y no por taparnos la boca, sino una inflamación muy interna de los pulmones que se da en las neumonías, y el COVID, pues en algunas personas produce ese efecto. Doctora, pues es muy preocupante, y a mí me parece importante que hagamos énfasis en la prevención.